Hola mi gente, bienvenidos a este espacio. Soy Adriana Boscán y como siempre contenta de que nos podamos actualizar juntos. En este update tengo como invitada a la psiquiatra, médico psiquiatra, la doctora Neida Duarte, quien nos va a aclarar diferentes mitos y nos va a decir esos datos que debemos saber sobre un tema tan importante en estos tiempos como lo es la depresión. Update. Doctora, bienvenida a este espacio, gracias por su tiempo y desde ya quiero que nos diga esos datos que debemos saber sobre la depresión en general para diagnosticarla. ¿Cuándo una persona tiene la patología como tal de la depresión? Bueno, fíjate, hola Adriana, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Fíjate que es importante, antes de hablar de datos de depresión, es importante dejar claro que depresión no es igual que tristeza, ¿sí? Mucha gente la confunde. La tristeza es una emoción, todos tenemos emociones, estamos alegres, estamos tristes, estamos enojados, ¿sí me explico? Claro, es Entonces, una emoción la básica. tristeza es una emoción básica que es temporal. Yo me pongo triste, pero por algo en particular y pasó, ¿sí? Pasó al cabo de quizá un par de horas, a lo sumo un día. Estuve triste un día, ya al día siguiente, bueno, ya amanece y ya todo pasó. ¿Qué sucede con la depresión? Que ya no estamos hablando que pasa, sino que es esa misma emoción, tristeza, pero que se queda todo el día, todos los días y al menos durante 2 semanas. Cuando ya tenemos una persona que tiene todo, tristeza todo el día, todos los días, durante al menos 2 semanas, y ahí estamos empezando a hablar de criterios de depresión. Es una persona que no la vemos sonreír, que vemos que está llorando la mayor parte del tiempo, que quizá incluso está irritable con cualquier cosa insignificante, entonces se irrita, se enoja, que empieza a tener muchos sentimientos de minusvalía. Una persona que quizá tú conoces, algún familiar, algún amigo que suele ser alegre, que suele ser emprendedor, echado para adelante, como decimos nosotros, y de repente empieza a hablar en términos de yo no puedo, yo no valgo, yo no sirvo, ¿sí? Ujú. Quizá todos estarían mejor sin mí, quizá yo ya quiero descansar. Ojo, que esto es muy importante, ¿no? Yo ya quiero descansar, yo quisiera dormirme y no despertarme. Ya ahí estamos hablando de síntomas de mucha alerta, ¿sí? En los que tenemos que abrir muy bien los ojitos y, ¿por qué no preguntar abiertamente? Dime si estás pensando en la muerte, ¿sí? Ese es un tema que nadie quiere tocar, Y que es tan una palabra que nadie importante. quiere. Hay datos actualizados donde el índice, la tasa de suicidio cada vez va incrementando, sobre todo en nuestro país. Es a nivel mundial, pero en nuestro Sí, país hay alerta. Entonces, estos sí. signos que nos puedan dar esas personas, sobre todo jóvenes, incluso hasta en etapa de adolescencia, niños que a lo mejor en colegio pues son víctimas de bullying, pues tanto, tanto, tanto tela que cortar sobre este tema, doctora. Y fíjate que, por ejemplo, con los niños y los adolescentes, ¿qué pasa? Es la cuarta causa de muerte, según la OMS, ¿verdad? Que yo diría que no es tan la cuarta, quizá las cifras ya apuntan hacia la tercera, en personas de entre 15 y 29 años. 15 estamos hablando de adolescentes. No quiere decir que niños no lleguen incluso a pensar en la muerte como una posibilidad. Pero ¿qué sucede con los niños y los adolescentes? Que su cerebro, como aún no está bien desarrollado, entonces tienen menos modulación de la emoción, son mucho más impulsivos. Entonces un niño, un adolescente que per se, por naturaleza, por desarrollo evolutivo, es más impulsivo y tiene menos desarrollo, puede tener más tendencia o puede tener más riesgo, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos cuando un niño o un adolescente empieza a soltarnos estas frases, ¿no? De no sirvo, no valgo, quizá todos estarían mejor sin mí, yo no quisiera ser una carga, quisiera dormirme y no despertar, ¿sí? O abiertamente quienes dicen quisiera morirme, porque Wow. entonces ahí ya tenemos que no juzgar, primero que nada, ¿sí? Permitir que la persona converse, lo diga. ¿Por qué no preguntarle y cómo has pensado en hacerlo? ¿Por qué? Porque esto me permite a mí evaluar si hay algún plan, ¿sí? Si hay un Entiendo. plan estructurado. Entonces, ¿cómo has pensado hacerlo? Bueno, no, yo quisiera que la muerte llegara a mí y me llevara. No he pensado yo en hacerlo. O no, sí, yo he pensado en hacerlo. Y he pensado en hacerlo de esta y de esta forma.
¿sí? Entonces ya ahí, ¿qué tenemos que hacer? No juzgar, acompañar, no solo acompañar, no dejar sola a esa persona por ningún concepto hasta tanto esa persona o ese niño o ese adolescente no sea evaluado por un profesional de la salud mental, preferiblemente psiquiatría, preferiblemente de forma presencial, ¿sí? Muy bien, qué importante, sobre todo que sea un médico psiquiatra, porque además hay que ver la depresión como una patología, que lo es. No es algo que, ay, bueno, fue un dolor de barriga, algo muy sencillo. No, es una patología que si No, no se no. diagnostica a tiempo, pues hay consecuencias. Ahora bien, Y que doctora, fíjate, ajá, perdón que te interrumpa, que tomándolo como una enfermedad, ¿verdad? No es diferente de una tos que tú dices, bueno, le dio tos, pero fue una tos, dirían las abuelas, una tos mal curada, entonces le empeoró neumonía, cuando lo vimos fue morado, se hospitalizó porque ya no podía respirar y casi que entró a la UCI y se puede morir. Lo mismo genial pasa con la la analogía. depresión, Muy bien. ¿sí? Lo mismo pasa con la depresión, una depresión leve donde los síntomas están iniciando esa depresión, probablemente no requiera medicación, psicoterapia, acompañamiento, cambios en el estilo de vida, salió, se recuperó, ¿sí? Pero si estamos hablando de una depresión moderada o una depresión grave, es como esa tos que empeoró a neumonía y puede poner en riesgo la vida de esa persona. Muy bien. Entonces, cronológicamente puede empeorar y poner en riesgo. ¿Hay algunos factores de riesgo? ¿Esto es hereditario? ¿La depresión podría ser? Sí, hay un componente importante. No quiere decir que si mi mamá o mi papá o mis tíos o mis abuelos tuvieron depresión, obligatoriamente yo la voy a tener, no, pero sí tengo más probabilidad de desarrollarla. No solo depresión, que yo tenga familiares con cualquier otra enfermedad mental, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, pues yo tengo más probabilidad. Si en mi familia, pongamos que no hay depresión, pero hay antecedentes de consumo de sustancias, alcoholismo, drogas, ¿sí? Entonces también tengo más probabilidad, familias disfuncionales, estos son factores de riesgo donde Muy hay bien. familias que tengan enfermedades mentales, antecedentes de consumo de sustancias, ¿sí? Problemas entre madres y padres o problemas con pareja. No solo hablemos de los niños que tienen unos padres con problemas entre pareja y que ellos ven todo lo que ocurre y están en el medio de una gran pelea, sino ya personas adultas que tienen problemas familiares, problemas económicos, problemas de pareja. Entonces, todos estos son factores de riesgo. ¿Sí? Entiendo. Importante, fíjate algo que es importante, con personas de la tercera edad, hombres desempleados, solteros, viudos, divorciados, es alto riesgo, ¿sí? Es alto riesgo. De hecho, sí, en cuanto a mujer y hombre, la tasa siempre se inclina hacia los hombres. Increíble. Sí, fíjate la tasa. La depresión es más frecuente en mujeres, Ok. ¿sí? La depresión. Si vamos a hablar de conducta suicida, entonces la mujer tiende a hacer más gestos. Gesto es que yo lo pienso e intento hacerlo, pero no lo hago, Mm, ¿sí? bien. Quizá tomo algunos medicamentos, quizá me hago lesiones, ¿verdad? Pero si nos vamos a la tasa de muerte por suicidio, es más en hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no hace tanto gesto, el hombre tiende a hacer actos más letales. Claro, como hombre, como racional que es. Es más letal, exacto. Por eso ahí la cifra cambia. La mujer hace más gestos, el hombre lo concreta más. Y la depresión es más frecuente en mujeres. No quiere decir que en hombres no ocurra. La diferencia es muy chiquitita, pero termina siendo más frecuente en mujeres. Ok, interesante. Y ahora bien, hay un diagnóstico, vamos ya con el especialista. ¿Cuál es el tratamiento a seguir normalmente o El genérico? tratamiento siempre va a ser fármaco, al menos desde mi punto de vista, con cualquier patología, la depresión no escapa de ellas, va a ser tratamiento farmacológico y no farmacológico. Como te decía, la depresión leve no necesariamente tenga que requerir medicamento. La moderada y la grave muy probablemente sí requiere. ¿Qué sucede con la grave? Cuando hablamos de grave es porque ya hay deseos de muerte, ideas suicidas, intentos suicidas o síntomas psicóticos. En esos casos donde ya estamos hablando de tanta gravedad, hay que hospitalizar, como en cualquier patología. Supongamos que no hay tanta gravedad, ok.
El no farmacológico, cambios en el estilo de vida, una alimentación saludable, actividad física, higiene de sueño, eso sí o sí en cualquier nivel, leve, moderado o grave. Farmacológico, entonces ahí vamos a hablar de fármacos antidepresivos. Los psiquiatras utilizamos varios grupos de medicamentos y lamentablemente a estas alturas de la vida nos tienen pánico a los psiquiatras porque entonces hay la falsa creencia que todos los medicamentos que prescribimos los psiquiatras generan adicción y no es así. Solo es un grupo, digamos que bien reducido de medicamentos que generan adicción y no son los antidepresivos. Claro, bajo Los supervisión antidepresivos no médica generan, no va a generar adicción. El problema es cuando no lo hacen con no, supervisión médica o superan las dosis, en es fin, hay un descontrol allí. exacto. Y no de los antidepresivos. Los antidepresivos no generan adicción. ¿Qué sucede con los antidepresivos? Varias cosas, que ellos no hacen efecto inmediatamente. Mm, Tú te tomas un antidepresivo un día, 2 días, 3 días, y yo tengo muchos pacientes que me han dicho, doctora, yo me lo dejé de tomar a la semana porque no me hizo efecto, pero es que el antidepresivo empieza a hacer efecto al final de la segunda, tercera o cuarta semana. claro. Entonces tú vas a tomar un antidepresivo casi un mes que no te ha hecho efecto, pero ya luego él sí hace efecto. Y luego hay que tomarlo al menos un año, entre 9 meses y un año. ¿Sí? Entonces, muchas personas no cumplen con estos tiempos de la medicación y no alcanzan la mejoría. Entonces allí es donde escuchamos a los pacientes que dicen, no, yo tomé antidepresivo y no me sirvió. Entonces hay que indagar más, pero ¿cómo te lo tomaste? Pero sí te lo tomaste todos los días, ¿sí? Wow, qué importante entonces cumplir ese tratamiento tal cual, por el tiempo Al pie de establecido, la con letra, paciencia. sí. Y con curiosidad también, ¿no? De tanto el paciente como el familiar preguntarle. Yo siempre trato de enseñarle a todos mis pacientes, ustedes como pacientes y familiares tienen el derecho de preguntar todo. Claro. Todo lo que se les ocurra. Y el médico tiene el deber de explicar y responder. Claro, yo aquí pensando la importancia de ese familiar para la cura del paciente, porque Forma parte indispensable del tratamiento. Los familiares forman parte indispensable. De nada me sirve de alguna manera explicar que el paciente entienda que tome la medicación. Si tenemos un familiar detrás que le dice, no te tomes eso porque eso te va a volver bobo, no te tomes eso porque te vas a volver adicto, no te tomes eso porque el psiquiatra te va a poner peor, no te tomes eso porque en la esquina, porque mi comadre, porque mi vecina toma este té y con eso se curó de la depresión. Entonces, si tenemos familiares que desconocen el cuadro clínico, que desconocen la patología de tratamiento, pueden terminar saboteándonos la mejoría. Entonces el familiar forma parte indispensable del tratamiento. vitales para poder evolucionar. Entonces no depende del paciente nada más, sino de ese familiar que además No, supervise, no, no, no. que está cumpliendo el tratamiento, que llega a la otra cita con Ujú. la doctora, vamos, ¿cómo vas? Wow, Somos qué un equipo. increíble. Sí, multidisciplinario. Tenemos que ser un equipo con el paciente y con la familia. Bien, Sí, doctora. señora. Sí. Y Vamos, con esto que estamos haciendo, ¿no? Que es informar, que es educar, que es explicarle a la gente, de modo que la gente pueda también conocer, no solo quedarnos con, uy, qué miedo el psiquiatra. No, no, no. no, para nada. Para nosotros, después de pandemia, creo que hubo más apertura a lo Sí, que es la visita sí. psiquiátrica y la visita psicológica cuando corresponda, porque sí, Nos, nos pe- dimos cuenta que la salud mental es vital para todo lo que Y quieras nos hacer. permitimos, la pandemia nos permitió abrirnos a esto y decir abiertamente, tengo miedo, Claro, no me siento bien, no me siento bien, necesito estoy ayuda, triste, claro. me siento solo, estoy aislado. Antes no, Mm. ¿sí? Vamos a dar unas recomendaciones, doctora, para poder cerrar este tema que además podríamos estar muchísimo tiempo hablando, Horas. horas, porque tiene muchas aristas y además bien interesante y preocupante a la vez, pero en este espacio prevenir siempre será sumar vida y por eso es tan importante la educación. Recomendaciones finales. Recomendaciones principales, básicas, cuidar el sueño, ¿sí? Higiene de sueño, vamos a supervisar el sueño. Una persona que no duerme bien no va a estar bien, no se va a sentir bien. Cuidar la alimentación, que sea una alimentación balanceada, saludable, tratar en lo posible de evitar azúcares refinados, harinas, comida chatarra, todo esto lo que hace es empeorar mi malestar emocional. Pareciera que no tiene sentido, pero hay un vínculo que de eso podríamos también hablar muchísimo. Hay un vínculo importante. Cuidar sueño,
alimentación con rutina, desayuno, almuerzo, cena, ¿sí? No, no cuando me dé hambre, porque la depresión suele quitarnos el hambre cuando me dé hambre, como no, desayuno, almuerzo y cena. Mover el cuerpo, hacer actividad física, ¿sí? Eso es indispensable, con o sin tratamiento médico, sueño, comida, mover el cuerpo. Así sea sacar el perrito al parque, salir a caminar, hacer alguna actividad física y ya de ahí en adelante, entonces revisar, descartar que no haya alguna patología médica que me esté generando cuadros depresivos, síntomas depresivos, si es que es necesario tomar algún medicamento, cumplirlo al pie de la letra, cumplir con todas las recomendaciones, no aislarnos. La depresión quiere que estemos solos, aislados en cuatro paredes, acostados en nuestra cama, arropados hasta la cabeza, pero eso lo que hace es empeorarnos más, no aislarnos, valernos de nuestra red de apoyo. Bueno, que estoy solo, que estoy lejos, que estoy fuera, que no está mi familia. Bueno, así sea que tengamos una amiga, un amigo con quien poder, que nos valgamos de la red, del teléfono. Llamemos a la familia y que nos acompañemos a través de los aparatos electrónicos, ¿no? Esto es Claro. indispensable. Buscarlo siempre ese lado positivo a lo que disponemos hoy en Cuando, día. cuando compartimos el dolor, duele menos. Así Cuando es, compartimos la carga, pesa menos. totalmente. Entonces, no, solitos no. Vamos con un equipo, vamos acompañados y sí, sí podemos salir, sí nos Claro que podemos sí. curar. Acompañar a nuestros chamos, acompañar a nuestras parejas y acompañar también a nuestros adultos mayores, a esos abuelitos Sí, que muchas veces sí, están señor. solitos y no tienen ninguna otra actividad y con una conversa, una llamada, ya le alegraste el día a esa Sí, persona. señor. Doctora, ha Así sido un es, así placer es. conocerla. ¿Cómo le seguimos en las redes sociales? Adrián, Vamos a dar las coordenadas. sí, señor, por Psiquiatría al Día, una solita A, Psiquiatría al Día en Instagram, en Facebook. Instagram es como la principal, ¿no? Entonces allí Perfecto, a través del directo, que fue como me contactaron, sí, a través de las publicaciones, yo estoy siempre activa por allí. Y perfecto allí por pues ya allí. van a encontrar bastante información sobre salud mental. Allí seguiremos en contacto. Encantada. Igual, Claro gracias que por su sí, tiempo, gracias por compartir estas perlas de linda. sabiduría. Nosotros felices de tenerla en este espacio, ya invitando como siempre a todas las personas que llegaron hasta aquí a sonreír y ser feliz porque la vida es hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, doctora, gracias. Este espacio fue presentado por Satelca, Dermatricia Fresh, Automercado Deleite, Grooming Time. Update.